En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Nuevamente con vosotros para hablar sobre la actualidad del mundo bajo la palabra de Dios. Seguimos con el desarrollo de la Biblia. Nos quedamos en el capítulo 4 del Génesis y vamos a comenzar el capítulo 5. Pero os voy a hacer una observación. Recordando lo pasado y viendo lo que vamos a ver a continuación, debéis daros cuenta de que Dios no abandonó al hombre en su desgracia por el pecado de Adán y Eva, y ayudó siempre a la descendencia piadosa de Adán. El que cumple con las normas de Dios tiene asegurada su ayuda. Seth fue el tercer hijo de Adán, y en toda la genealogía del patriarcas se quiere destacar que desciende de Adán y de Seth. En toda la descendencia que viene a continuación, el Génesis hace hincapié en que la línea buena, la piadosa, la casta, la que es fiel a Dios, desciende de Adán y de Seth. Y para llenar el vacío histórico, porque pasan muchos años de un periodo a otro, muchos siglos, pues el hagiógrafo alarga la vida de todos hasta llegar a Noé. Veremos famosos personajes que vivieron muchos años y ahora nos sorprenden. Adán vivió 930 años, Seth 912, Enós 905. Y el que más vivió, que hay un refrán que dice que vives más años que Matusalén, pues fue Matusalén, 969 años. Porque al principio Dios tenía que alargar la vida de los vivientes para que se produjeran pronto. Si hubieran vivido solamente los años que vivimos ahora, no estábamos en la situación que estamos. Todos estos personajes vivieron muchos años, pero no todos, algunos, y sobre todo al principio sí. Porque el número total de años que abarca de Adán al diluvio, según los años estos de los patriarcas, son 1656 años. Y desde Adán al diluvio hay muchos miles de años. No se sabe. Dios en los principios había provisto que de este modo se reprodujera rápidamente el género humano y una más fácil y segura transmisión de la revelación divina, porque es posible que en algunos casos se exagere en los años que se pongan algunos personajes. Pero era una costumbre para ensalzar a esa persona. Y no solamente dentro de la rama piadosa de Adán, porque en las listas babilónicas de reyes antidiluvianos cuentan con fabulosas edades. Hasta 36.000 años vivieron algunos, ¿veis? Imposible. El hagiógrafo llena ese vacío que es inmensurable de tal vez millones de años, que quiere ir de Adán al diluvio poniendo solo los pilares de los personajes más importantes sobre los que va discurriendo la humanidad. Todo ello bajo la inspiración divina, claro, pero libre de errores. O sea, que si de Adán al diluvio pasaron millones de años, que es posible,
El agiógrafo pone personajes de los más importantes que ocurrieron en esa época, hasta llegar a Noé. Veamos Génesis 5, del 6 al 17. Como os he dicho antes, aquí se enumeran los patriarcas más importantes, que sintonizaron con Dios. En esta parte se ofrecen 5 nombres: Set, Enos, Cainán, Malaleel y Yared. El primer hijo de Set fue Enos. Enos, dice Génesis 4:26, que comenzó a invocar a Yahvé. Lo pone el agiógrafo como un nuevo Adán, en la línea religiosa de la descendencia humana. Seguimos con el Génesis 5, 18, 27. Le siguen a estos versículos 3 patriarcas más: Enoc, Matusalén y Lamec. Este no hay que confundirlo con el Enoc cainita, ni a Lamec con el Lamec cainita, que uno fue bueno y el otro no, como siempre ocurre en la vida. Unos son buenos y otros no lo son. Enoc no murió, se lo llevó Dios. Así nos lo cuenta Hebreos 11:5. Por la fe fue trasladado. Y en el libro del Eclesiástico dice en el 44:16, fue grato a Dios y fue trasladado. Usan la palabra trasladado. Si fue trasladado, es que posiblemente usaron un vehículo. Aquí tenemos que hay que admitir, o por lo menos así lo ha entendido los personajes que han recibido mensajes divinos, como en el Escorial, que las naves celestiales vienen a por las almas de los fallecidos. Y a Elías, el otro que también fue trasladado, se lo llevó un carro de fuego, dice el agiógrafo. Un platillo volante. Ahí están los platillos volantes, a llevarse las almas. Así que algunas veces se ven por algún raro, por algún raro fenómeno atmosférico. Matusalén, como hemos visto antes, fue el que más vivió, 969. 969. Y Lamec, el bueno, fue el padre de Noé. Vamos a entrar a ver la vida de Noé en el Génesis 5, 28, 32. Noé fue varón justo y perfecto, grato a Dios y en íntima comunión con Él. Siempre ha habido estos personajes importantes, y este es uno de los más destacados. Aparece Noé como un nuevo Adán, intermediario entre Dios y los hombres. Por él avanza la divina consolación, prometida en el paraíso después del pecado. En el Eclesiástico 44:17 dice: Noé fue hallado enteramente justo, y en el tiempo de la cólera se convirtió en objeto de rescate. Y en el 44:18, por él se conservó un resto en la tierra cuando ocurrió el diluvio. Y Noé, como ya es sabido, tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Por mediación de Sem vendrá la descendencia del pueblo elegido y la realidad de la venida definitiva del Consolador prometido a Adán, que es Jesucristo. Viene por la línea de Sem. Cam
De Can descienden cananeos, sudárabes y pueblos norteafricanos. Jafet. Descienden de él pueblos de Asia Menor, Greda, Tartesos y otros. Veamos el diluvio decretado por Dios. La primera parte del capítulo 6 es extremadamente enigmática. La humanidad se corrompe. Aquí vemos como una lección moral en la que Dios castiga a la humanidad por medio del diluvio. Ya es conocido, públicamente es conocido por todos. Veamos el Génesis 6.1. Aparecen, ¿os suena lo que voy a decir? Escuchad. Aparecen uniones entre mujeres y uniones entre hombres. ¿Ves? Volvemos a lo de atrás. Así que otro diluvio o parecido tenemos a la vuelta de la esquina. No será diluvio, será otra cosa. Y el autor, el geógrafo, no ve buenas estas relaciones a los ojos de Dios. Como ahora tampoco. Dios no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros. Y queremos hacer a Dios pasar por el aro. No, Dios es muy bueno y sobre todo es el amor lo importante. Pues veremos a ver. Aquí se habla de hijos de Dios y de hijos de los hombres. Los padres de la Iglesia creen que los hijos de Dios son los buenos, descendientes de Sem, de Set. Y los hijos de los hombres son los malos, descendientes de Caín. San Jerónimo, que es un personaje de la Iglesia importante, cree que son los que tienden al bien, los hijos de Dios, y los que tienden al mal. Esta definición está más exacta, a mi modo de ver. Generalmente, en la Biblia, los hijos de Dios equivale a ángeles. Nos lo dice el libro de Job, en el 1.6. Porque entonces, cuando no se conocía la naturaleza angélica, podía caerse en el error de pensar que los ángeles se unieron a las hijas de los hombres. Y eso es una barbaridad en la que no hay que caer. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que los ángeles son espíritus puros. Y Jesús mismo nos dice, contestando a los saduceos, que no se casarán en la otra vida. Serán como ángeles. Nos lo cuenta Marcos 12:25. Génesis 6:3. Dios establece un tiempo de vida para el hombre. Los 120 años, algunos autores consideran que son los que le quedan al hombre para enmendar su vida ante la predicación de Noé. Y también como larga vida para el hombre. Habida cuenta de que el premio de la otra vida aún no se conocía. No tenían capacidad de entender si se le habla de esto. La vida larga era un premio ofrecido por Dios, y nos lo dice Proverbios 10:27. San Jerónimo cree que de este modo Dios avisó a la humanidad de la venida del castigo y les da ese tiempo para arrepentirse. Porque Dios es el bien y el bien tiende a difundirse. Y si Dios permite o envía un castigo, es porque es bueno o necesario. Nosotros no lo comprendemos, pero esa es la realidad. ¿No lo entendemos? Claro que no, porque queremos vivir sin problemas. Y no nos damos cuenta que Dios no hace nada imperfecto.
porque Dios es consecuente consigo mismo, que es el bien. Dios hizo al hombre libre y le deja que haga uso de su libertad. Ahí está el problema, que no nos damos cuenta, aunque sea para el mal. Y así lo vemos, la cantidad de barbaridades que cometen los hombres. Nos sorprende, nos asusta, nos escandaliza. Bueno, cada vez menos. Ya admitimos casi todo. Pero cuando el mal colma la medida de la justicia divina, entonces Dios permite el castigo. Pero siempre Dios avisa, espera, da tiempo, pero al final castiga. Perdona y salva un resto. Veamos Génesis 6:4. Este versículo habla de la existencia de una raza de gigantes poderosos, brutales, orgullosos y depravados, cuyo origen la tradición popular la imaginó engendrada por seres sobrehumanos. En la Biblia se citan gigantes, porque en el Deuteronomio 3:11, Og, rey de Basán, su lecho medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Esto existía en la parte de Palestina anterior a los israelitas, antes de que entraran a tomar posesión de esta tierra. Hijos de Enac, en Números 13:33, hasta gigantes hemos visto allí, decían, antes de la toma de la tierra prometida. Génesis 6:5-8. Posiblemente por esa unión entre buenos y malos, una maldad sin límites, por su intensidad y por su extensión, dominaba el corazón del hombre. Los cainitas y setitas, el Ageo presenta otro antropomorfismo. Dolióse grandemente Dios en su corazón. Dios, forzado por la maldad del hombre, recurre a la justicia. No tiene otro camino. Si no, esto se deshace solo, se destruye. Y Dios no ha creado al hombre para la destrucción del hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso es tan urgente la predicación del Evangelio, la predicación de la Biblia, que nadie toma o pocos toman en consideración. Si no conocemos a Dios, si no conocemos a Jesucristo que dio la vida por nosotros, si no conocemos realmente lo que Dios quiere para el hombre, no podemos saber el camino que tomar. Luego está nuestra elección, el ancho o el estrecho, pero ya es una decisión de la libertad del hombre. ¿Te quieres condenar? Coge el ancho. ¿Quieres salvarte? Coge el estrecho. Y ya está, así de fácil. Pero porque queremos vivir bien, tener toda clase de comodidades, ganar cada vez más, ambicionar cada vez más, que no tengamos enfermedades, que vivamos muchos años. Y eso no puede ser por el pecado. Podía haber sido antes de la caída de Adán y Eva. Podía haber sido así. Pero ya no puede ser. Porque se está viendo que el camino ancho lleva a la perdición. ¿O es que no lo veis cómo está el mundo? Echa una vista a las noticias que ponen en la tele, a los periódicos, y la misma vida vuestra de cada uno. Cada vez peor. ¿Estamos o no estamos próximos
o ya metidos en el mismo ambiente que estaban cuando el diluvio. Forzosamente tiene que venir un castigo. Es inevitable ya, a no ser que cambiemos. Eso sí, si empezamos a evangelizar y si empezamos a predicar a Jesucristo, el mundo puede volver a cambiar. Porque Dios recurre a su justicia, pero deja siempre un resquicio a su bondad. Y es que siempre habrá alguien capaz de sintonizar con Dios, por muchas circunstancias que lo empujen al mal. Porque Noé tendría tentaciones, muchas, pero las superó. Y tenemos que sentirnos contentos, pues Dios no abandona a los suyos. Y por eso es importante tener en cuenta que pase lo que pase, y fijaros, Dios no permitirá que seas tentado sobre las fuerzas que cada uno tenga. Nos lo dice 1 Corintios 10:13. Génesis 6:9-12. Se nos presenta Noé como justo e íntegro. El Eclesiástico 44:17-19 dice: se convirtió en objeto de rescate y mediador. Y en Hebreos 11:7 fue modelo de fe y heredero de justicia. Y fijaros, se presenta un contraste entre la santidad de Noé y la corrupción del resto de la tierra, que alejada de Dios por el pecado, que no se aleja por otra cosa, por el pecado, vive un estilo bárbaro, de violencia brutal. Es un estado de corrupción universal de las normas de vida religiosa y moral. Génesis 6:13-17. Al anunciar Dios el exterminio de toda carne, le pide a Noé que construya un arca y le da las dimensiones del arca: 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 de alto. Dios le da detalles sobre su composición interior y de cómo tenía que protegerla contra cualquier infiltración de agua. ¿En qué sentido fue universal el diluvio? Posiblemente sucedió en la tierra por entonces conocida, la zona palestinense, Babilonia, la zona de Mesopotamia. San Juan Crisóstomo piensa en una universalidad restringida que comprendía la parte más poblada. Claro, si allí estaba centrado la totalidad o casi la totalidad de los hombres, allí estaba la perversión, allí estaba el mal, allí ocurriría. Porque científicamente se han encontrado fósiles marinos en regiones montañosas. Y el que no haya quedado huellas del diluvio en el resto de la Tierra, en otras partes alejadas de eso, pues se demuestra de que fue restringida a esa zona. Existen documentos extrabíblicos sobre el diluvio, unos 60, de los que 20 suelen considerarse como dependientes de la tradición bíblica o de la babilónica. El resto son independientes, por lo que no es aventurado deducir que el diluvio fue un hecho histórico, que no hay duda de que eso ocurrió. La principal tradición es la asirio-babilónica, que ocupa un puesto de honor entre los demás pueblos. Su principal documento es el poema de Gilgamesh.
Bueno, pues aquí con el diluvio terminamos. Os dejo hasta en la próxima vez que nos veamos, que ahora, por motivos diferentes, no podrá ser semanal. Lo intentaré. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.